En estos momentos vamos a comenzar con la transmisión. El tema va a ser el de la exención de ingresos por concepto de previsión social. ¿Ok? Primero que nada, para definir, se considera previsión social las erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar beneficios a favor de los trabajadores o de los socios o miembros de las sociedades cooperativas. Ok, bueno, esta parte de socios o miembros de las sociedades cooperativas que también perciben un ingreso por concepto de previsión social, no lo voy a tocar, no me voy a meter mucho a fondo, porque aunque el tratamiento fiscal es exactamente el mismo, pues su manejo laboral, o más bien operativo de unas sociedades civiles y cooperativas, pues es un tanto distinto. Ahí no me voy a meter a definir ni nada. ¿Ok? Dice, tendientes a su superación física, social, económica o cultural que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la de su familia. En ningún caso se considerará previsión social a las erogaciones efectuadas a favor de personas que no tengan el carácter de trabajadores o de socios o miembros de sociedades cooperativas. Ok, nada más para meter un poco aquí a dar un poco de historia. El, el concepto de previsión social anteriormente no existía. Definirla entonces derivó de una controversia que se suscitó por la deducción de los vales de despensa que los patrones otorgaban a sus trabajadores. Esto se vino a resolver a través de una tesis de jurisprudencia. La tengo aquí en la mano, es el número de registro 197-697. Es la tesis 2A, diagonal J.39, diagonal 97. Y bueno, me voy a ir directo al cuerpo de la tesis y dice: el concepto de previsión social comprende, por una parte, la atención de futuras contingencias que permitan la satisfacción de necesidades de orden económico del trabajador y su familia ante la imposibilidad de material para hacerles frente. ¿Ok? Voy a brincar hasta esta parte que también es importante y dice: por tanto, como los vales de despensa constituyen un ahorro para el trabajador que los recibe, dado que no tendrá que utilizar la parte correspondiente de su salario para adquirir los bienes de consumo de que se trate, pudiendo destinarla a satisfacer otras necesidades o fines, con lo cual se cumple el mismo objetivo económico que con las prestaciones expresamente previstas en la ley como gastos de previsión social. Debe concluirse que dichos vales tienen una naturaleza análoga a aquellas y por ende son igualmente deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Entonces, en esta parte nace entonces la definición de lo que deberíamos entender como previsión social, y posteriormente la autoridad obviamente se vio obligada a otorgar una definición, y eso lo hizo a través de la ley del impuesto sobre la renta, en esta definición que leímos hace rato acerca de lo que se considera como previsión social. Sí, esto es el artículo 7 de la ley del impuesto sobre la renta. Ok, entonces ya definido, no me voy a meter ahorita a los conceptos de previsión social. Creo que es un tema que le merece un análisis mucho más detallado y mucho más amplio, pero que además ha sido tocado en otros videos, en otros materiales, en otros cursos. Así que por el día de hoy solamente me voy a centrar en el tratamiento fiscal, es decir, la parte grabada para efectos del impuesto sobre la renta. Y vamos a comenzar primero con lo que me dice el artículo 93, la última parte del artículo 93. Y me dice: no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Y hasta el final me dice: la exención aplicable a los ingresos obtenidos por concepto de prestaciones de previsión social se limitará cuando la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados, es decir, todos aquellos ingresos que los trabajadores perciben, como aguinaldos, salarios, primas, bonos y demás, todos esos ingresos, obviamente separando
los que se consideran previsión social. Dice aquí, la suma de todos esos ingresos y el monto de la exención exceda de una cantidad equivalente a 7 veces la UMA elevados al año. Bueno, nada más comento que en el texto de la ley todavía dice salario mínimo, o sea, 7 veces el salario mínimo, pero nosotros ya entendemos que se trata de 7 veces, pero la UMA, ¿ok? Cuando dicha suma exceda de la cantidad citada, solamente se considerará como ingreso no sujeto al pago del impuesto un monto de hasta un salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, es decir, una UMA elevado al año. O sea, sumo todos mis ingresos de previsión de sueldos y salarios, los comparo contra 7 veces la UMA y si lo excede, entonces esta parte excedente provocará que solamente pueda exentar una UMA elevada al año. Si no lo excede, si mi suma de sueldos y salarios más previsión social no excede de 7 veces la UMA, entonces toda la previsión social será completamente exenta. ¿Ok? Luego aquí me dice otra cosa. Esta limitación en ningún caso deberá dar como resultado que la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados, o sea, sueldos y salarios, y el importe de la exención, o sea, más previsión social, sea inferior a 7 veces el salario mínimo, o sea, 7 veces la UMA, elevados al año. Bueno, aquí yo lo que considero es que no puedes ir más allá de lo efectivamente pagado. Sí, o sea que aunque la suma de sueldos y salarios más previsión social no sea superior a 7 veces la UMA elevado al año, pues aquí yo considero que también no puedes sacar exenciones de donde no las hay. Es decir, no, en el caso de los que deducen los patrones, pues no pueden meter ahí un ingreso que sobrepase lo efectivamente pagado por conceptos de previsión social. Sí, yo creo que ya por simple lógica, ¿no? Ahora bien, tengo aquí algunos conceptos, todos aquellos que están relacionados en el artículo 93, donde viene la parte exenta por conceptos de previsión social y demás prestaciones que perciban los trabajadores, todos los conceptos de sueldos y salarios. Por ejemplo aquí, el salario mínimo, pues ya sabemos que pues no es que esté exento, ¿no? Nada más que está una parte no causa impuesto. ¿Ok? Tiempo extraordinario, ya sabemos esta parte. Voy a brincar a esta parte de reembolso de gastos médicos. ¿Ok? Este ya tiene un tratamiento en el artículo 93, fracción sexta de la ley. ¿Ok? Entonces no los puedo incluir dentro del concepto de previsión social. Laboralmente, para efectos contractuales, pues sí, es previsión social, pero para efectos fiscales y específicamente de la ley del impuesto sobre la renta, lo tengo que hacer a un lado. ¿Ok? Tiene un tratamiento ya específico. Luego, provenientes de cajas de ahorro de los trabajadores y de fondos de ahorro deducibles establecidos por las empresas para sus trabajadores. ¿Ok? También ya tiene un tratamiento en el artículo 93, fracción 11 de la ley. Quiere decir que este concepto, aunque también contractualmente puede ser previsión social, fiscalmente, para efectos de los límites, de que no excedan los límites, no lo sumo a los conceptos de previsión social. ¿Ok? Ese ya tiene un tratamiento específico. Me brinco hasta el último concepto, que es previsión social. Por ejemplo, subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas, etcétera. ¿Ok? Estos que sí son previsión social para efectos de estos límites. Aquí tiene un problema con la exención. Dice, la exención se limitará, lo que acabamos de leer, cuando sumemos sueldos y salarios más previsión social, no deben de exceder de 7 veces la UMA, y si los excede solamente puedo exentar una UMA elevado al año. Si no lo excede, entonces toda la previsión social es exenta. Eso me lo dice el artículo 93, fracción 8 y penúltimo párrafo de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Entonces esta parte no es difícil de entender. Y ahora vamos a ejemplificarlo
con algunos casos de cómo se presentarían los ingresos por concepto de previsión social. ¿Ok? La primera. Tengo aquí un ejemplo con ingresos de sueldos y salarios por 253,689.6 más ingresos por previsión social, por ejemplo, vales de despensa, becas y demás, por 63,422.40. ¿Sí? La suma de esos dos conceptos es de 317,112 pesos. Lo comparo con 7 UMAS elevados al año, es decir, 221,978.4. Entonces es mayor, ¿verdad? Por lo tanto, si excede de estas 7 veces la UMA elevadas al año, solo puedo exentar hasta una UMA elevada al año, ¿sí? Es decir, la UMA que tiene un costo en este año 2020 de 86.88 por 7 por 360, no, 86.88 por 365, ¿sí? La otra era el límite. Pero bueno, aquí ya veo que solamente puedo exentar hasta 31,711.2, o sea, los 86.88 por 365, una UMA elevado al año, ¿ok? Eso es lo único que puedo exentar en el caso de este ejemplo. Siguiente ejemplo, tengo un monto de sueldos y salarios por una cantidad de 95,133.60 y por concepto de previsión social tengo 63,422.4. ¿Sí? Entonces, esta suma me da 158,556. Lo comparo contra 7 UMAS al año, que son 221,978, y no lo excede, ¿sí? Es menor que 7 veces la UMA elevado al año. Por lo tanto, toda la previsión social sería completamente exenta, o sea, los 63,422.4. Ok, pues aquí pues nada más ponerle un poco de lógica. Pues nadie te paga más de tu 50% de equivalente a tu salario por conceptos de previsión social, ¿sí? Fíjense, 95,133 de salarios y de previsión social 63,422. Pues sí, bueno, es una cifra solamente para hacer el ejemplo. Puede ser que exista, puede ser que no. Solamente lo pongo ahí nada más para ejemplificar. ¿Ok? Ahora, el siguiente ejemplo, por un monto del ejercicio de 158,556, ¿sí? Acuérdense que estos son ingresos del ejercicio. Por sueldos y salarios, 158,556. Por previsión social, 15,000 pesos. Entonces, esto me da un total de 173,556 contra 221,978.4, que son 7 UMAS al año. Obviamente no los rebasa, ¿verdad? No supera esa cantidad. Por lo tanto, la exención sería de todo el concepto de previsión social de 15,000 pesos. ¿Ok? Ahora, otro ejemplo más. Para alguien que también gana estos 158,056, pero ahora le vamos a poner un monto de 50,000 pesos por concepto de previsión social. Y pues vemos que la suma es de 208,556, tampoco excede de 7 UMAS al año. Por lo tanto, podemos exentar tranquilamente los 50,000 pesos por concepto de previsión social sin ningún problema. Ok, pues fíjense, aquí yo solamente les recomendaría algo. Cuando yo haga pagos de sueldos y salarios y además tenga conceptos de previsión social, pues los primeros meses del ejercicio no voy a tener ningún problema. Yo lo puedo aplicar como exento sin mayor asunto.
pero en algún momento, acuérdense que esto es elevados al año, entonces por ahí quizá de los meses de noviembre, octubre tal vez dependiendo, yo debería hacer un cálculo previo para saber si hay en algunos casos quienes hayan rebasado el límite de 7 veces la UMA elevados al año. Sí, cuando tienen muchas prestaciones, pues es conveniente antes de cerrar el ejercicio hacer un análisis, hacer un precálculo, para que si en dado caso se llegare a rebasar estas 7 UMAs al año, pues ya no podríamos aplicar más exenciones, o sea, ya dejamos lo que puede ser exento, ya lo podemos determinar, y ya los ingresos de previsión social, pues para esos días, a lo mejor en diciembre o en noviembre, ya estarían grabados, o sea, ya no lo podríamos exentar. ¿Por qué? Pues por la simple razón de que no hay manera de hacer un cálculo al cierre del ejercicio y permitir que las exenciones que ya vimos que las exceden, volverlas a exentar. Sería hacer que el trabajador al final tenga cantidad a cargo y no es necesario, ¿ok? Entonces sí, lo que yo recomiendo es hacer un análisis. Si quieres exentar toda la previsión social en los primeros meses, pues no pasa nada. Pero al final del ejercicio sí tienes que hacer un análisis para determinar en qué momento ya esos ingresos estarían grabados. Hay quienes toman una posición un poco conservadora y lo que hacen es limitar la exención no al final del ejercicio, sino en cada uno de los meses. ¿Qué es lo que hacen? Toman la UMA y lo elevan a 7 veces pero por el mes. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer lo que haríamos en el ejercicio, pero equivalente en el mes. ¿Con qué intención? Pues de limitar desde el primer mes la exención por conceptos de previsión social. Digo, no es necesario porque pues esto es por ejercicio, ¿sí? Entonces, si quieren, pues lo pueden hacer, pero pues no es muy necesario, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que harían? Los 86.88 por 7 por 30, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo en el mes ya tenga el límite de previsión social que puedo exentar, que serían más o menos hasta 18.245, ¿sí? Pesos más, pesos menos, ¿ok? Para que ustedes lo consideren y no tengan problemas al finalizar el año, o sea, desde enero, si ya se sobrepasó el equivalente en el mes, la diferencia hacerlo grabado. Digo, no es necesario. Si yo, de hecho, les digo, si no tienen suficiente tiempo, pues no se preocupen, no lo hagan y hacen este cálculo, pero en los últimos meses del ejercicio y al final no va a tener ningún problema. ¿Ok? Pues bien, de mi parte esto sería todo por este tema del tratamiento bajo la ley del impuesto sobre la renta a los conceptos de previsión social. ¿Ok? Pues bien, soy Efraín Ortiz y nos escuchamos en una próxima transmisión. Muchas gracias y hasta luego.